Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Ante el Congreso de los Estados Unidos, disidentes cubanos exigen que su voz tenga poder en las conversaciones que buscan restablecer las relaciones diplomáticas entre la potencia norteamericana y la dictadura cubana. Lo que necesitamos es libertad. What we need is freedom. La resistencia cubana está luchando por esta libertad. The Cuban resistance struggles for this freedom. Necesitamos su apoyo y comprensión. Pese al significado positivo que tienen los acercamientos, crece la preocupación frente a las amenazas y persecuciones que continúan sufriendo los opositores que en Cuba exigen democracia. Mientras que el presidente Obama y la administración del presidente Obama está negociando y hablando con el régimen de los hermanos Castro, han aumentado los arrestos, las palizas, las golpizas. ¿Y cuál ha sido la respuesta del presidente Obama? No importa. Respeto por los derechos humanos en la isla parece ser el principal escollo que enfrentan las negociaciones que buscan poner fin al embargo cubano. Que debe cambiar la manera de actuar de esos diplomáticos en el sentido de estimular, organizar, entrenar, abastecer, financiar a elementos dentro de nuestro país que actúan contra los intereses de nuestro Estado. No puedo imaginar que siguiéramos al siguiente nivel de nuestra relación diplomática con un acuerdo de no ver a los activistas democráticos, así que no. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Justin Thomas, habla sobre el impacto que tendrá en las conversaciones el pronunciamiento en el que el régimen cubano le exige a su país que acabe con los acercamientos de sus funcionarios diplomáticos con los disidentes cubanos. Desde nuestros estudios en Washington, el expreso político José Luis García Pérez Antúnez, uno de los principales opositores a la dictadura de los hermanos Castro, hace un balance de su visita al Congreso de los Estados Unidos y explica las razones que llevan a un sector de la disidencia a no apoyar el restablecimiento de las relaciones sin una democracia real para Cuba. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Crece la preocupación y el escepticismo en un representativo sector de la disidencia cubana frente a las conversaciones en las que el gobierno del presidente Barack Obama y la dictadura de los hermanos Castro buscan restablecer sus relaciones diplomáticas. La noticia. Durante esta semana, importantes líderes de la oposición castrista viajaron a Washington. Allí, ante el Congreso de los Estados Unidos, narraron la brutalidad con la que el régimen ha perseguido a las voces disidentes. Al unísono, todos ellos criticaron que pese a las violaciones de derechos humanos que han sufrido y que aún continúan sufriendo, el gobierno de los Estados Unidos haya decidido negociar sin la participación de los disidentes que han luchado por sus libertades civiles al interior de la isla. Es una sociedad civil que se encuentra particularmente reprimida por la intolerancia de un gobierno cuyo ejercicio del poder consiste en las violaciones sistemáticas de los derechos humanos al pueblo cubano. La dictadura castrista es un sistema irreformable. The Castro dictatorship cannot be reformed. Y basado en el rechazo a la sociedad democrática y todo lo que ésta representa. The Castro dictatorship is based on the negation of democratic society and everything this represents. Es una tiranía que aspira no solamente a controlar al pueblo cubano. El punto clave de la noticia. Estas mismas voces, las que ustedes acabaron de escuchar, también cuestionan que el presidente Barack Obama haya decidido impulsar el levantamiento de sanciones económicas contra el régimen sin que esta dictadura haya liberado a todos los presos políticos, sin que existan partidos independientes en Cuba y sin que sea permitida en la isla la celebración de elecciones libres. Estos hechos que acabo de mencionarles son solo el eje central de algunos de los argumentos que utiliza un sector de la disidencia cubana para señalar que la negociación acordada entre Obama y los hermanos Castro, según ellos, es una farsa y una traición del gobierno de los Estados Unidos al pueblo cubano.
Solo cuando se realicen elecciones democráticas pluripartidistas. Only when free multi-party democratic elections are carried out. Solo cuando se respeten los derechos humanos, solo entonces es que se debe levantar el embargo. La manera en la que se puede promover estabilidad en las regiones al promover estrategias que cumplan con la voluntad del pueblo cubano. Tienen la oportunidad de ayudar a un plebiscito para que haya elecciones multipartidistas libres. El punto clave de la noticia, el reclamo que en medio de las conversaciones fue hecho por la diplomacia cubana a los Estados Unidos para que renuncie a brindarle apoyo y a reunirse con los grupos disidentes al interior de la isla, y la negativa que en respuesta ha entregado el gobierno del presidente Barack Obama. Josefina Vidal, representante del régimen cubano en los acercamientos, al referirse a las violaciones de derechos humanos cometidos por la dictadura, aseguró que estos temas no harán parte de la mesa de negociación. En las calles de La Habana, miles de cubanos hasta ahora comienzan a experimentar el cambio que genera el restablecimiento de relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de los hermanos Castro. Muchos congratulan la nueva era que empiezan a vivir, pero otros aún no están convencidos sobre qué tan conveniente sea que Estados Unidos dialogue con un régimen que aún no demuestra respetar los derechos humanos y las libertades democráticas. Por lo menos, así quedó evidenciado el pasado 23 de enero, día en el que un grupo de disidentes se reunió en La Habana con la secretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson. Un encuentro en el que quedó evidenciado la división que existe en la disidencia, pues a la cita no asistieron reconocidos opositores como Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, quien desde el inicio de los acercamientos ha cuestionado la falta de pluralidad en los diálogos. Es una sociedad civil que se encuentra particularmente reprimida por la intolerancia de un gobierno cuyo ejercicio del poder consiste en las violaciones sistemáticas de los derechos humanos al pueblo cubano. La reunión entre parte de la disidencia cubana y la alta comisión diplomática estadounidense también evidenció la molestia del régimen de los hermanos Castro. Josefina Vidal, la delegada del régimen para liderar las conversaciones, desvirtuó la cita y aseguró que estos opositores no representan a la sociedad cubana. Este pequeño grupo de personas no representa a la sociedad cubana. Ellos no representan los intereses del pueblo cubano. Esa es una gran diferencia con el gobierno de Estados Unidos. La sociedad civil cubana son más de 5.000 organizaciones, asociaciones de mujeres, de jóvenes, estudiantes, campesinos, profesionales. Un tema que ante el Congreso de Estados Unidos Jacobson defendió al asegurar que su país no va a renunciar al contacto con la disidencia cubana en el proceso de deshielo con la isla. No puedo imaginar que siguiéramos al siguiente nivel de nuestra relación diplomática con un acuerdo de no ver a los activistas democráticos, así que no. Otra manzana de la discordia que ha nacido entre las dos mujeres que lideran los acercamientos ha sido la libre movilidad de los diplomáticos estadounidenses por la isla, una petición hecha por Estados Unidos al inicio de los diálogos que Cuba se ha negado a cumplir. Debe cambiar la manera de actuar de esos diplomáticos en el sentido de estimular, organizar, entrenar, abastecer, financiar a elementos dentro de nuestro país que actúan contra los intereses de nuestro Estado. Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes si consideran que en las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba debe o no participar la disidencia política que exige democracia en la isla. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Hasta ahora voy a conectar con un panel de lujo. Inicialmente voy a hablar con Justin Thomas, él es portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, una voz autorizada, un protagonista de esta noticia. Señor Justin Thomas, bienvenido al programa La Noche de NTN 24.
Muchísimas gracias, Jefferson. Es siempre un placer estar aquí con ustedes. Señor Joseph, voy a ser muy puntual en esa primera pregunta. ¿El Departamento de Estado de los Estados Unidos ve con buenos ojos o considera que no es factible, no es conveniente que la disidencia cubana, los disidentes políticos cubanos también hagan parte de esta negociación, de estas conversaciones que ya están adelantando el gobierno del presidente Barack Obama y la dictadura de los hermanos Castro? Mire, Jefferson, nuestro objetivo es y siempre será que Cuba sea un país democrático, próspero y estable. Parte de eso, parte de esa democracia en Cuba, de esa democracia, es escuchar a la disidencia, a la oposición, y es algo que hacemos. De hecho, estamos comprometidos a promover los derechos humanos, y parte de eso, obviamente, son las reformas democráticas en Cuba. Como ustedes acaban de mencionar, nos reunimos en La Habana con algunos miembros de la oposición en Cuba y queremos escuchar la voz de la sociedad cubana. Precisamente por eso creemos que podemos mejor avanzar nuestros intereses y también dar más oportunidades al pueblo cubano si tenemos una embajada en La Habana, si restablecemos la relación diplomática con ese país. Ese es nuestro objetivo y vamos a continuar a escuchar todas las voces presentes en Cuba. Señor Justin Thomas, ¿cómo recibe el gobierno estadounidense que en días anteriores lo veíamos en una declaración, en el anterior informe, Josefina Vidal, que prácticamente pues es la responsable, la representante del régimen de los hermanos Castro en estas negociaciones? Ella aseguró que si los Estados Unidos quiere que sus diplomáticos puedan recorrer otros lugares de Cuba, poder salir de ese margen digamos, de territorio en donde solamente están autorizados a moverse, ellos tienen que dejar de cooperar y de reunirse con los disidentes. ¿El gobierno norteamericano accederá a esta petición que ha hecho el gobierno cubano, prácticamente una advertencia? Jefferson, obviamente todo esto es parte de las conversaciones que tuvimos con la delegación cubana en La Habana y que vamos a tener también cuando esa delegación nos visita en Estados Unidos. Ese restablecimiento de relaciones diplomáticas, lo que pueden hacer los diplomáticos estadounidenses en Cuba, el acceso que los cubanos tienen a nuestra embajada, son temas muy importantes para nosotros y que vamos a conversar con esa delegación. Continuamos esas conversaciones. Obviamente vamos a insistir en esos puntos y como dijo la subsecretaria, no ve la posibilidad de dejar de encontrarnos con todos los miembros de la sociedad en Cuba. Parte de nuestro trabajo como diplomáticos es conocer y hablar con los miembros, los ciudadanos del país en que trabajamos. Y obviamente es algo que vamos a hacer en Cuba. Ahora, es importante también para nosotros señalar que esos valores democráticos que defendemos, esa idea de hablar con todos los miembros de la sociedad, no es solamente una parte de la política norteamericana, sino un valor que los compartimos todos los americanos, del norte al sur. Y queremos que los demás países también de las Américas colaboren juntos también para avanzar esos intereses, los valores democráticos de todo el hemisferio. Señor Joseph, yo quiero que usted me responda muy puntualmente. El tema del respeto de los derechos humanos, de las libertades civiles en la isla, al interior de Cuba, ¿hace parte de esta negociación o no hace parte de esta negociación? Mire, es el primer paso de restablecer relaciones diplomáticas. Es solamente la primera parte de lo que va a ser un proceso de normalización de la relación con Cuba. Obviamente tenemos cosas muy administrativas, puntos logísticos que tenemos que tratar con los cubanos para abrir una embajada y establecer lo que van a ser las reglas bajo las cuales nuestros representantes trabajan en la isla. Pero esa conversación sobre otros temas, como por ejemplo derechos humanos, va a continuar a largo plazo. Tenemos asuntos en común, intereses en común que queremos trabajar con los cubanos. Por ejemplo, para citar solamente algunos,
temas del medio ambiente, aplicación de la ley, temas del narcotráfico. Entonces, todo eso es parte del diálogo que esperamos tener con Cuba cuando normalizamos las relaciones o en el proceso de normalizar esa relación. Ahora, esa parte logística de abrir una embajada, obviamente, es una parte muy reducida de los temas que esperamos tocar con los cubanos, pero sí, derechos humanos y derechos democráticos son parte de ese diálogo. No es posible no hablar de eso, es prioridad para Estados Unidos, y obviamente cuando hablamos de derechos humanos universales, hablamos del derecho de la libre expresión y los derechos fundamentales democráticos. Sí, señor Joseph, yo se lo pregunto porque prácticamente pues sigue siendo la misma noticia, no solamente en Cuba, sino en los Estados Unidos, esa petición que está haciendo un sector de la disidencia cubana, no solamente de que les permitan participar en las negociaciones, sino también que esas negociaciones no se den al mismo tiempo que el régimen de los hermanos Castro continúa violando derechos humanos. El próximo mes de abril precisamente se va a dar la Cumbre de las Américas, en la que estará muy posiblemente presente el presidente Barack Obama y el señor Raúl Castro, el líder del régimen cubano. ¿Usted cree que para esa fecha ya estarán restablecidas las relaciones diplomáticas en su totalidad entre ambos países? Mire, Jefferson, no voy a dar una fecha. No sabemos todavía, obviamente es un proceso, no tenemos nada determinado. Pero para hablar un poco del tema de los derechos humanos y la violación de los derechos humanos por parte del gobierno cubano, obviamente condenamos todo ejemplo de acoso, de uso de violencia por parte del gobierno contra los ciudadanos cubanos. Es muy importante que insistimos en ese tema de condenar esos tipos de acciones. También llamamos a los demás países americanos a defender los valores democráticos en la Cumbre de las Américas. El presidente Obama sí dijo que participaría en la Cumbre de las Américas y esperamos esa participación, esa posibilidad de dialogar con los demás países de América Latina. Y mire, un tema muy importante para nosotros es que la sociedad civil cubana esté representada en la Cumbre de las Américas. La sociedad civil es una parte fundamental de la democracia. Todos los países americanos, miembros de la cumbre, identificamos así que los derechos humanos son muy importantes. Queremos ver el pueblo cubano representado a través de la sociedad civil en la cumbre para que ese pueblo, para que la sociedad civil pueda participar lado a lado con las demás sociedades civiles americanas. Señor Joseph, sabemos que su tiempo es muy corto. Le voy a hacer una última pregunta y tiene que ver con esos calificativos que utilizaron algunos sectores de oposición en los últimos días en el Congreso de los Estados Unidos. Para ellos es una farsa y es una traición que el gobierno de los Estados Unidos haya accedido a negociar, a conversar con el régimen, inclusive haya accedido a levantar sanciones económicas, mientras que el régimen no se ha comprometido aún a un respeto de los derechos humanos. ¿Usted qué le puede responder, señor Justin, a estos sectores de oposición, a estos disidentes que estuvieron en el Congreso de su país, no solamente hoy, sino también a comienzos de esta semana, e hicieron estas críticas tan fuertes contra el presidente Barack Obama? Quiero responder de una manera muy clara. Nuestro objetivo en Cuba es de empoderar al pueblo cubano para que el pueblo cubano tenga más oportunidades para avanzar, para que ese pueblo pueda aprovechar de nuevas oportunidades, de mayores recursos para mejorar su propia vida. Ese es nuestro objetivo y esa es la idea detrás de esa iniciativa del presidente. Queremos que el pueblo cubano tenga más oportunidades. Hablamos de las telecomunicaciones, por ejemplo, hablamos de la posibilidad de enviar más recursos de los Estados Unidos hacia Cuba, precisamente para que tenga más en mano el pueblo cubano. Y eso va a ser nuestra política. El presidente fue muy claro en eso y esperamos así avanzar nuestro interés hacia una Cuba más democrática, más próspera y también más estable.
Señor Justin Thomas, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a toda nuestra audiencia para clarificar, claro está, la posición de los Estados Unidos. Muchas gracias por esta entrevista. De nada, es un placer. Muy bien, y voy a presentarles ahora un informe a propósito de lo que sucedió en las últimas horas en el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington. 3 voces disidentes al régimen de los hermanos Castro se escucharon en las últimas horas en el Parlamento estadounidense frente a un numeroso grupo de legisladores del Subcomité de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Berta Soler, Jorge Antúnez y Sara Fonseca exigieron una mayor participación en los diálogos que mantiene el gobierno del presidente Barack Obama con el régimen cubano, a quien acusan o al que acusan de violar sistemáticamente los derechos humanos. Los opositores aseguraron que no aceptan un acuerdo en el que ellos no estén incluidos. La voz de la disidencia cubana se escuchó en el Capitolio estadounidense. Esta vez, el Subcomité de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes fue quien le dio el micrófono a la oposición cubana para que expresara sus inquietudes frente al acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Sentados frente a un numeroso grupo de congresistas, 3 disidentes cubanos manifestaron su desacuerdo con la normalización de relaciones diplomáticas que Estados Unidos inició el año pasado con Cuba, porque según ellos daría legitimidad a un régimen al que describieron como violador sistemático de los derechos humanos. Jorge Luis García Pérez, conocido como Antúnez, miembro del Frente Nacional de Resistencia Civil, aseguró ante el subcomité que gran parte de la oposición de Cuba considera los acuerdos entre Estados Unidos y el régimen como una traición ante las aspiraciones del pueblo cubano. Estos acuerdos, considerados por parte importante de la resistencia cubana como traición a los anhelos libertarios de un pueblo, son inaceptables. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, en una intervención histórica, fue clara con los temas que exigen quienes disienten al régimen de los hermanos Castro. En su visión totalitaria, la dictadura pretende monopolizar la identidad nacional por medio del uso de la fuerza contra cualquier activista independiente. En Cuba no existe la separación de poderes, las libertades de expresión y asociación. Continuamos siendo reprimidos y la Constitución establece que el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad. Las exigencias, al igual que los cuestionamientos, fueron concretos. La activista Sara Fonseca dijo que los hermanos Castro utilizan el acercamiento con Estados Unidos como una estrategia para perpetuarse en el poder. Por supuesto que todo tipo de ayuda que se reciba en Cuba para la oposición es muy importante. Con fotos en sus manos, citando testimonios de personas reprimidas por el régimen y cifras de detenciones arbitrarias, los disidentes pidieron a Washington exigir cambios concretos en la isla. La audiencia en el Subcomité de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes se cumple 2 días después de la celebrada en el Senado de Estados Unidos, también de mayoría republicana, donde Rosa María Payá, hija del disidente fallecido Osvaldo Payá, exigió una mayor participación de la sociedad cubana en su totalidad frente a los diálogos. Realmente espero que en coherencia con los valores democráticos que defiende este país, sobre esa mesa de negociaciones estén las demandas de los ciudadanos cubanos y esté la realización de un plebiscito por elecciones libres y plurales, que está en la base de la democracia.